Ya, ahí está la presentación. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, acá hablaba sobre el balance hídrico en cuencas, que bueno, inicia a partir de una delimitación de una unidad hidrográfica, no de una cuenca, y esto se hace a través de todo un procesamiento, pero básicamente esta es la área de estudio para un balance hídrico a nivel macro, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, por ejemplo, el balance hídrico se basa en el principio, en la aplicación de un principio de conservación de masas, bueno, en este caso del agua, ¿no? También conocida como ecuación de la continuidad. Este método se utiliza para medir las entradas y salidas de agua de un espacio territorial a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? En cuencas normalmente es a partir de un año hidrológico, ¿no? De enero a diciembre. Entonces, mediante este estudio de balance hídrico a nivel macro, pues, es posible determinar la cantidad de recurso hídrico y digamos, las implicancias o la oferta o la demanda que hay para el abastecimiento de los consumos diversos que hay en una unidad hidrográfica, ¿no? Luego también el ciclo del agua normalmente implica cambios continuos, no es algo estático, sino es algo dinámico, ¿no? Estos cambios también implican cambios de estado, ¿no? El agua, por ejemplo, pasa de de estado gaseoso, ¿no? Pasa precipita, ¿no? Al estado líquido y así. Luego de la precipitación se genera la escorrentía y esto va recorre toda la cuenca, hay los diversos usos y finalmente llega al mar para volver al ciclo hidrológico nuevamente. Entonces, la siguiente presentación. ¿Cuáles son las aplicaciones? En lo que es en cuencas, como les decía a nivel macro, la información que nos proporciona nos permite hacer un manejo de embalse y predicciones hidrológicas, ¿no? Por ejemplo, si tengo en algunos meses superávit, o sea, demasiada oferta, y en otros meses tengo demanda, digamos, que no está cubierta, puedo utilizar un embalse para regular la disponibilidad de agua, ¿no? Y tener el agua, almacenarla en los meses que hay avenidas por encima de la demanda, ¿no? Caudal en excedencia, y luego distribuirlas en los otros meses. También con este balance es posible establecer su grado de influencia en las variaciones del régimen natural, ¿no? Facilita la evaluación indirecta de cualquier otro componente, ¿no? El balance hídrico tiene muchos componentes: infiltración, escorrentía, evaporación, evapotranspiración. Entonces se correlaciona, digamos, estos factores en el balance hídrico y se determina de repente algún valor que de repente no se tenga dentro de la cuenca en sí. Permite la planificación de recurso hídrico. Esto es la principal aplicación de los balances hídricos, ¿no? Por escenario, ¿no? Escenario de oferta, demanda, usos y gestión. Escenario se refiere, por ejemplo, cuando un escenario sin proyectos de embalse, y un escenario con proyectos de embalse, cuál va a ser esta variación, ¿no? de oferta y demanda, ¿no? Y se hace básicamente en el periodo de un año, ¿no? En cuanto a unidades operativas, que acá lo aplicamos específicamente por ejemplo, a los fondos, a las empresas agroindustriales, se identifica el déficit y la suficiencia en estas unidades operativas. Te permite gestionar nuevas fuentes de agua, ¿no? Si hay déficit, tú tienes que, bueno, digamos, que está a cargo de esta unidad operativa del fondo debe gestionar nuevos permisos de uso de agua, ¿no? En el caso de que tenga, por ejemplo, superávit en algunos meses, de repente todos los meses del año, puede ampliar sus áreas bajo riego, y también se modifican derechos de uso de agua. Esto es importante porque el uso del agua está regulado por una normativa, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las ampliaciones de áreas de cultivo deben estar relacionadas con las licencias de estas fuentes de agua, ¿no?
Y bueno, cuando hay un déficit, igual no puedo gestionar nuevas fuentes, sino inicio algún procedimiento que termine en que pueda obtener una nueva autorización de perforación de un pozo o construir una toma de captación para captar aguas superficiales, ¿no? Para aumentar mi oferta hídrica. Siguiente, un favor. En una cuenca hidrográfica, como mencionaba, hay entradas y salidas de agua, ¿no? Esto genera cambios en el almacenamiento del agua. Las entradas, por ejemplo, corresponden a la precipitación. Importaciones de agua se refieren a los trasvases. Por ejemplo, la misma cuenca de Ica tiene un trasvase, una importación de agua, que es de Choclococha. Estas lagunas permiten almacenar agua en las épocas de venida y luego trasvasarlas hacia la cuenca de Ica y poder tener los meses de enero a diciembre más o menos un volumen de 60 metros cúbicos, de 30, perdón, hectómetros cúbicos por mes, ¿no? 30 en septiembre, igual octubre, noviembre y diciembre. En lo que está en el agua que está almacenada en estas, son 3 lagunas, ¿no? Entonces, escorrentía superficial desde otras cuencas. Esto no se da en la cuenca de Ica. Aguas subterráneas desde otras cuencas, tampoco, bueno, en otras en otras cuencas tal vez debe haber, pero en esta no hay, ¿no? Las salidas, la evaporación, la transpiración, la escorrentía superficial hacia otras cuencas, la exportación de agua, que sería que salga agua de la cuenca hacia otra, el agua subterránea hacia otras cuencas también, y la infiltración. En realidad la infiltración no necesariamente es una salida de agua, ¿no? Sino es un movimiento del agua, es un flujo del agua superficial hacia el agua subterránea, solo que hay un porcentaje que sí, sí llega directamente al acuífero y hay otro que no, de alguna manera o se evapora o se queda, digamos, retenida ahí como humedad nada más. Los cambios de almacenamiento, ¿no? Cambios de almacenamiento de aguas subterráneas, la humedad del suelo, ¿no? Y el almacenamiento superficial en envases, canales y en la escorrentía superficial. Estás haciendo este balance de entradas y salidas, se determina estos cambios de almacenamiento en la cuenca. Por ejemplo, acá hay una fórmula, ¿no? Entrada menos salida es igual a la diferencia del almacenamiento en una diferencia de tiempo. Siguiente. En lo que es aguas superficiales, por ejemplo, hay unas fórmulas para determinar el cambio en el almacenamiento, ¿no? O variación de volumen, que está determinada por estos factores: escurrimiento natural de la cuenca, el escurrimiento aguas arriba, el retorno de agua, las importaciones de cuencas vecinas, y bueno, todo esto como ingreso, ¿no? Y como salida, el escurrimiento de la salida de la cuenca, aguas abajo, el uso del agua en sí, la evaporación de cuerpos de agua y exportaciones hacia cuencas vecinas. Esto es en cuanto a aguas superficiales, para hacer un balance. Y en cuanto a aguas subterráneas, el cambio en el almacenamiento se da el ingreso sería por infiltración, que es la recarga de aguas, puede ser por agua, recarga de aguas de lluvia, o también puede ser infiltración por recarga de canales de riego, el mismo río, ¿no? El mismo río también hay una porcentaje, digamos, que infiltra el agua que está pasando por el cauce. Recarga inducida, bueno, estos son justamente lo que mencioné, los retornos de riego, fugas en los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas, que esto no se da, ¿no? Bueno, tenemos una EPS que administra el agua, no hay normalmente estas fugas, o si se dan estas fugas, se dan en las zonas urbanas donde está todo pavimentado, entonces es imposible que parte del agua que fuga ingrese al acuífero. Las entradas de agua del sistema por flujo lateral subterráneo proveniente de las fronteras de la zona de balance y por otros acuíferos. Esto sí se da, por ejemplo, entre el acuífero de Ica y Villacurí hay una fuga del volumen que debería almacenarse en la cuenca, en el acuífero de Ica, hay una entrada, un flujo hacia Villacurí, ¿no? Esto es bastante conocido. Entonces eso sería, por ejemplo, una salida. La evapotranspiración de la zona saturada. La zona saturada, corresponde
bueno, la zona saturada puede ser el acuífero o puede ser también la primera zona del suelo, la primera capa, ¿no? Donde está la humedad que se genera a través del riego. Entonces, de esta zona hay una evapotranspiración. La salida de agua por manantiales, que en el caso de Ica no se da en la parte, digamos, en el mismo valle, pero sí se da en la parte alta de la cuenca, ¿no? Hay manantiales que son utilizados para riego, para consumo humano. También hay una extracción de agua subterránea por bombeo, que esta sería la principal salida de agua. Esta y la otra que es la salida del agua por flujo lateral. Estas serían las principales dos en Ica, ¿no? Todo esto genera el cambio en el volumen del almacenamiento. Siguiente. Bueno, digamos, cuáles son los factores que están, digamos, que deben considerarse dentro de un balance hídrico, ¿no? En el gráfico de la derecha superior, ahí están lo que se mencionó, ¿no? Arriba, los cambios de almacenamiento se dan por transpiración, evaporación, infiltración, escorrentía, precipitación, el mismo riego que genera infiltración, el flujo capilar osmótico, que esto se da entre una zona de transición entre la zona saturada y la zona no saturada. La percolación al acuífero, que es cuando hay riego excesivo. Siguiente. Y esta ecuación de balance hídrico general, ¿no? Bueno, acá igual están de nuevo todos los factores que influyen: la transpiración, la intersección, la evaporación, precipitación, condensación, escurrimiento superficial, percolación, el efecto capilar, que es el flujo entre la zona saturada y no saturada, el escurrimiento subterráneo, que en realidad el agua subterránea no es que esté quieta, sino que hay un flujo, o sea, hay desde una zona de mayor, digamos, de mayor cota hasta una zona de menor cota, que se denominan hidroisóixas. Entonces, hay flujo de agua, del agua subterránea también, y por acá se menciona el escurrimiento subterráneo. Siguiente. ¿Cuáles son los principales elementos considerados en un balance hídrico, no? Bueno, acá este balance hídrico, acá se menciona un software que te permite hacer estos balances en las cuencas, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer este balance en una cuenca? La oferta en base al agua superficial o subterránea, la demanda, que es generada por el riego de cultivos, ¿no? Y aparte otros usos también, los usos poblacionales, mineros, industriales y otros, ¿no? Y una eficiencia de este uso, ¿no? De hecho, que dentro de esta oferta superficial y subterránea hay parámetros más que considerar, ¿no? Como en la subterránea la extracción, el flujo lateral, en la superficial la extracción de manantiales, etcétera. Y en la demanda, sí, es básicamente el consumo de agua, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del balance hídrico de tipo global o atmosférico? Realizar una evaluación cuantitativa espacial de los aportes de pérdidas pérdidas y excedentes de agua, ¿no? El balance hídrico global considera no solamente, ese es otro término, no solamente considera la cuenca en sí, sino si hay fuga de agua de una cuenca a la otra, también hay que hacer un balance global. O sea, no queda ahí, no queda ahí el balance en la cuenca 1, por ejemplo, ¿no? Sino también si hay agua que sale de la cuenca 1 a la cuenca 2, tiene que hacerse el balance de la cuenca 2 también, como una sola unidad, ¿no? Y eso pasa también en las unidades operativas. Más abajo les voy a mencionar, por ejemplo, algunos casos. Siguiente. Esa es, por ejemplo, la plataforma de este software, el modelamiento hidrológico WIP, que te permite hacer estos balances hídricos, ¿no? Hay una red de drenaje que está en azul, los límites de la cuenca que está, en celeste, perdón, la red de drenaje, representada por los límites de la cuenca, la línea azul. Las demandas están con puntos rojos, ¿no? Y los ingresos o aportes de agua con puntos verdes. Entonces,
Todo esto es que no es no solo un esquema, sino dentro de cada nodo que se genera de demanda o de oferta, hay un valor, ¿no? Que es en base a un estudio justamente hidrológico. Siguiente. Por ejemplo, ese es un ejemplo de los resultados de un modelo hecho de la cuenca de Ica, pero de la parte alta, denominada cuenca Yancay, ¿no? Se terminó la oferta hídrica en metros cúbicos por segundo de esta cuenca Yancay, y es también la oferta hídrica en hectómetros cúbicos, ¿no? Para sacar esta unidad solamente hay que multiplicar, cambiar las unidades por los metros cúbicos es un flujo instantáneo, entonces multiplicarlo por el tiempo que sería todo el mes de enero y sale el volumen en hectómetros cúbicos durante ese mes. Entonces la oferta en promedio, digamos, en caudales, es 9.14 metros cúbicos generado por esos caudales variables en todos los meses, por el tiempo que cada mes. Hay una oferta, por ejemplo, de 285 hectómetros cúbicos, que son millones de metros cúbicos. Hectómetros son millones de metros cúbicos. Y la demanda, valor es la demanda, que es mucho, mucho menor en este caso a la oferta, y en volumen llegas a los 50 hectómetros cúbicos. Entonces hay una disponibilidad hídrica media. Por ejemplo, este balance te determina que hay un superávit o disponibilidad también, ¿no? Entonces, con esta disponibilidad se puede, por ejemplo, solicitar nuevos permisos, nuevas autorizaciones para construir captaciones. Para eso es importante el balance hídrico en una cuenca, ¿no? Para justamente demostrar que hay disponibilidad de agua para generar proyectos, ¿no? Quiero un proyecto, quiero hacer pues sembrar 400, 200 hectáreas de tal cultivo y mi fuente de agua va a ser agua superficial, ¿no? Entonces, en el caso del Valle de Ica, solo tenemos agua en enero, febrero, marzo, abril, prácticamente lo que son los meses de venida, y en septiembre a diciembre, que son los meses de estiaje. Entonces tenemos mayo, junio, julio y agosto como 4 meses que no hay agua, ¿no? Entonces también debo contemplar dentro de mi proyecto que en esos 4 meses debo tener alguna fuente de agua que me cubra en esos meses, ya que normalmente los proyectos agrícolas son pues, de cultivos, pueden ser de cultivos permanentes, ¿no? Que requieren agua todos los meses del año. Y si va a ser, por ejemplo, de un cultivo transitorio o temporal, si digamos coincide con los meses de disponibilidad hídrica, es posible hacer el proyecto, ¿no? Siguiente. Luego, esto fue lo macro, ¿no? Digamos, un balance hídrico general de una cuenca, ¿no? Que son muchos factores, pero cuando se aplica para determinar, digamos, simplemente si hay superávit o déficit dentro de un fondo, de una agroindustria, es algo menos complejo, ¿no? Son factores menos complejos y no complicados de calcular, y de hecho que lo aprendemos durante nuestro tiempo de que pasamos por la universidad. Ya, siguiente. Por ejemplo, algo importante para poder, cuando hablo de unidad operativa, les decía que hablo de un fondo, ¿no? Entonces siempre hay que identificar en un fondo no solamente puede ser una parcela, ¿no? Una parcela de un área total, sino pueden ser diversas parcelas, ¿no? Pueden ser, pues acá en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 parcelas, por ejemplo, ¿no? Cada parcela tiene un área distinta, entonces hay que identificarlas, si tienen planos perimétricos o si no están registradas en alguna base catastral, hay que conseguir los planos perimétricos, determinar el área. Esto es importante porque esto me va a determinar, bueno, el área total, y posteriormente también, según eso, determinar un área bajo riego, ¿no? Cuando hemos hecho este tipo digamos, de balances, hemos determinado el área bajo riego mediante drones, ¿no? Es lo más rápido. Y posteriormente también se identifican dentro de los cultivos, si es un solo cultivo, las variedades, ¿no? Porque cada variedad tiene un consumo de agua diferente, entonces
toda esa información es analizada antes de hacer este balance, ¿no? La primera parte es justamente la identificación de las áreas, unidades catastrales o áreas bajo riego. Siguiente. Siguiente, por favor. Luego la otra parte es elaborar un esquema hidráulico de la unidad operativa, ¿no? Cuando es una cuenca, ese sí es mucho más complejo. Arriba, de nuevo, por favor. Cuando es una cuenca es mucho más complejo porque existen canales y los canales tienen ramificaciones pues diversas, pero cuando es un fundo o una empresa agroindustrial es fácil esquematizar hacer un esquema hidráulico, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la izquierda es un esquema de la red de distribución de agua y desagüe de una planta de procesamiento en Piura, ¿no? De la planta Jayanca de agroindustrial Beta, ¿no? Y en este caso hay una sola fuente de agua y se esquematiza de cuál es la conducción del agua, hacia dónde va hacia pequeños reservorios, qué tubería, qué diámetro, qué caudal, luego hacia dónde se dirige, ¿no? Son tres naves de producción, ¿no? Con qué, igual no se identifica con qué tuberías, qué caudales, y luego de esta también hay una salida. Cuando se hace, digamos, un balance también hay que ver a dónde se va el agua, ¿no? En el caso de una planta que el agua no es consumida, sino utilizada para lavados, para lavar, digamos, las habas, lavar el mismo producto, cuando es permitido en la granja hay cultivos que no es necesario lavarlo, de hecho no se puede. Pero, por ejemplo, en este caso el espárrago, que sí habían dos naves que eran de espárrago, sí se utilizaba para el lavado del espárrago también, ¿no? Entonces, el agua se utilizaba, pero también había una red de drenaje que dirigía el agua hacia una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos balances hay que ver los ingresos y las salidas del agua, hay que hacer un esquema completo, ¿no? De hecho, también hay usos de agua cuando en esta planta hay consumo de agua por el personal, ¿no? Tanto para alimentos como para aseo, para los servicios higiénicos. Entonces, todo eso se considera dentro de un balance. Todo el consumo de agua que pueda generarse por cualquier actividad se considera, ¿no? Esta es una parte, digamos, de un informe, de un estudio de balance hídrico. Luego, en este caso, este esquema de la mano derecha son pozos, cada círculo es un pozo, están interconectados a través de reservorios. Por un lado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pozos interconectados a dos reservorios diferentes, ¿no? 3 a uno y 4 a otro. Estos reservorios están conectados entre sí y está luego interconectado a otro reservorio un poco más grande, más volumen, ¿no? Que almacena agua a la vez de otros pozos. Entonces se hace todo esto dentro de una unidad operativa para estos reservorios te permiten No se escucha. Sí, parece que ha tenido problemas nuevamente el ingeniero con su internet. Justo estábamos por finalizar. Siempre no se escucha. El caso. Con la disculpa del caso, el problema es de nuestro ponente, ¿no? Tiene problemas con internet, al parecer. Ya ingresé, ¿me copian? Sí, ingeniero. Vamos a darle 5 minutos por cuestión de tiempo para que finalice. Estoy en la última parte. Ya entonces, bueno, esta parte era el esquema hidráulico. La siguiente. Identificación de las redes de conducción y almacenamiento. Cada pozo normalmente tiene, bueno, cuando es conducido a un reservorio, tiene un acueducto, ¿no? Entonces,
todo esto hay que esquematizarlo para poder entender cómo se funciona el sistema de hidráulico dentro de un fundo, ¿no? Dentro de en este caso yo le llamo unidad operativa, ¿no? Por más que sean varias parcelitas, en realidad funcionan como una sola unidad operativa. Y estas fuentes abastecen a todo un área en común. Entonces, siguiente. Uno de los parámetros que es necesario calcular para este balance hídrico es la demanda. Entonces, la demanda se calcula a través de la evapotranspiración, que ya sabemos, ¿no?, que es la correlación entre la referencia y la evapotranspiración, y el coeficiente de cultivo, perdón, la evapotranspiración de referencia con el coeficiente de cultivo, ¿no? Luego, siguiente, también otro factor que hay que considerar para hacer los cálculos de una demanda. Esto es un software que te permite obtener datos climáticos, ya que para hacer estos balances siempre es necesario obtener datos climáticos para calcular la evapotranspiración. Este software te facilita calcular datos climáticos en cualquier parte, digamos, ¿no? Porque interpola a nivel mundial diferentes estaciones. Entonces, tiene su porcentaje de confiabilidad, pero que sí es muy bueno, ya que también es un software que está, digamos, validado por la FAO. Siguiente. Luego, por ejemplo, este es unas estaciones que utiliza, te hace el cálculo a través de, por ejemplo, en este caso, 8 estaciones para un solo punto y te interpola valores climáticos y al final la evapotranspiración en ese punto. Siguiente. La eficiencia de riego, ¿no? La evaluación de la eficiencia de riego para también el cálculo de la demanda hídrica, ¿no? Esto se hace a través de evaluación en campos de coeficiente de uniformidad, coeficiente de caudales y de presiones, y esto te da una eficiencia del sistema de riego, ¿no? Siguiente. Bueno, estos son datos de eficiencia de riego, digamos, promedio utilizados, de gravedad de 0.4, aspersión 0.7 y goteo 0.9, pero en goteo puede variar y puede ser mucho mayor si es que hay buenos coeficientes de uniformidad. Siguiente. Y al final se hace este cuadro de cálculo de la demanda, donde, digamos, todos los factores ahí, la evapotranspiración, el KC, la eficiencia de riego, ¿no? Los requerimientos de lavado, te permiten calcular y según el área un consumo, ¿no? Este es por cultivo, se tiene que hacer, ya que cada cultivo tiene su KC propio, ¿no? Su coeficiente de cultivo propio y también su área propia. Siguiente. La ubicación de las fuentes de agua, que son la oferta hídrica en la unidad operativa. Siguiente. Y, por ejemplo, acá está una relación de las fuentes de agua con las resoluciones. Siempre, bueno, nosotros cuando evaluamos la oferta hídrica, siempre la relacionamos con la licencia o la autorización que se tenga para explotar el pozo, ya que no se puede explotar en Ica, que está en zona B, no se puede explotar mayores caudales, ¿no? Entonces, está relacionado la oferta a los regímenes de explotación y el caudal autorizado. Siguiente. Finalmente se hace un balance hídrico por mes, ¿no? Se relaciona la demanda con la oferta de todos los pozos, se resta, ¿no?, demanda menos oferta y se ve si hay déficit en qué meses, si hay superávit en qué meses y si al final cuál es el balance, ¿no? Si hay, digamos, acá en este balance faltan para abastecer completamente el fondo al 100% de la demanda, 163.500 metros cúbicos. Entonces hay que ver la forma de gestionar o un nuevo permiso o una nueva autorización, que en zonas de veda no es posible, pero ya es por ejemplo, puede hacerse otro manejo como aumentar la eficiencia de riego, ¿no? Entonces ya ahí hay que ver otros factores importantes que ya, digamos, el que está a cargo del fondo de la empresa puede tomar decisiones. Siguiente.
Y ya, bueno, ese es un gráfico de lo que estaba arriba, ¿no? Se ve que meses, en la siguiente se ve un poco mejor. Se ve, por ejemplo, en qué meses hay déficit y en qué meses hay agua, digamos, autorizada en demasía, ¿no? Básicamente se puede o almacenar esta agua, o si es mucha, para almacenarla en un reservorio, hacer una modificación del régimen de explotación de la licencia, para poder tener algo más real, digamos, dentro de la autorización, un régimen mensualizado más real, ¿no? Siguiente. Este es el otro resultado también de otro fondo del balance hídrico, ¿no? Y en este caso se determina que hay mayor, digamos, disponibilidad a la demanda, ¿no? La línea es la demanda y la oferta, cada color es un pozo, ¿no? Te da un volumen de un pozo, entonces sí se ve que hay mayor oferta, entonces se pueden implementar más área bajo río teniendo en cuenta su demanda y cuál es la oferta mensual que se tiene y se puede aprovechar. Siguiente, creo que eso es todo. Gracias.